Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un video de diseño geométrico de carreteras donde nosotros vamos a estar estudiando lo referente a las deflexiones de una curva horizontal simple. Si ustedes recuerdan, ya habíamos estado realizando un video anteriormente donde estudiamos la forma en la cual nosotros podíamos calcular esas deflexiones. Sin embargo, también habíamos visto en este video de que el caso que estábamos analizando era un caso bastante particular, bastante específico. Era un caso en el cual nosotros íbamos a tener la progresiva del punto PC en una progresiva redonda y también la longitud de la curva iba a ser un múltiplo de las longitudes de las cuerdas unidad. En esta ocasión nosotros vamos a estar estudiando el otro caso, el caso más general que nosotros podemos llegar a tener, el caso en el cual nosotros tendremos la abscisa, la progresiva de nuestro PC en una posición fraccionaria y también en la cual la longitud de nuestra curva no será un múltiplo de las longitudes de las cuerdas unitarias. Para comenzar con el planteamiento de este tema, lo que nosotros vamos a hacer es empezar dándole números a cada una de nuestras condiciones. Por un lado habíamos dicho que la progresiva del PC tendría que ser fraccionaria. Entonces, para este ejercicio, para poder desarrollar todo lo referente a la teoría, nosotros vamos a tomar como nuestra progresiva del punto PC la progresiva 1 más 583.254. Puede ser cualquier valor, de igual manera la intención es que nosotros logremos llegar a entender el concepto de qué manera es que nosotros tenemos que tratar este tipo de progresivas. Luego también nosotros tendríamos ya lo referente a la longitud de la curva, que nosotros vamos a representar esto mediante el siguiente esquema. Vamos a empezar trazando lo que sería nuestra tangente de entrada, nuestra tangente de salida. En esa tangente de entrada y esa tangente de salida se va a emplazar una curva horizontal simple. En cuanto a nuestra curva horizontal simple, nosotros diremos simplemente que tendríamos una curvita de este estilo. Obviamente esta curvita va a tener un determinado radio, entonces nosotros podríamos sacar ya su segmento por acá. Vamos a sacar su segmento por acá, indicando que ese sería nuestro radio en el punto de salida y el radio en el punto de entrada. Entonces, ¿qué es lo que corresponde que nosotros hagamos? Vamos a empezar diciendo que este punto que es nuestro punto PC y este punto que es nuestro punto PT se encontrarán en esta progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a ir manejando diferentes longitudes de curvas, digamos una por acá y otra por acá. Estas que serían los fragmentos antes y después de nuestro segmento, vamos a decirlo, con cuerdas unitarias múltiples. Entonces nosotros vamos a manejar aquí ya algunos segmentos, digamos que vamos a tomar en cuenta 3 segmentos de longitud C similares, de tal forma que las cuerdas que nosotros estaríamos emplazando serían las siguientes. Tendríamos por un lado esta primera cuerda que la vamos a llamar cuerda 1, esta segunda cuerda que sería nuestra cuerda C, nuestra cuerda C, nuestra cuerda C y finalmente en esta posición nuestra cuerda 2. Hay que tomar en cuenta que la cuerda 1 y la cuerda 2 serán de una longitud diferente a la cuerda unitaria de magnitud C. Si recapitulamos algunos de los videos anteriores, nosotros podríamos ir expresando algunas variables extra en este gráfico. Por ejemplo, nosotros podríamos ir indicando a qué sería igual cada uno de estos ángulos que tenemos que subtienden nuestra cuerda unidad. Habíamos dicho que esto era simplemente nuestro grado de curvatura, nuestra curvatura que era representado por nuestras letras GC. De igual manera nosotros podríamos representar la curvatura de nuestras cuerdas C1 y C2 como las curvaturas G1 y como nuestras curvaturas G2. De igual forma nosotros también podríamos expresar lo referente a las deflexiones, que es en sí el propósito de este video. Si nosotros recordamos la definición de una deflexión, era simplemente el ángulo que subtendía una tangente en el punto con la cuerda que está entre este punto y un punto determinado. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar el primer ángulo de deflexión desde nuestro punto PC, nosotros diríamos que la tangente al punto PC sería esta recta. La cuerda a nuestro primer punto sería este puntito de aquí, esta cuerda de acá. Entonces nosotros tendríamos que este ángulo de aquí sería nuestro ángulo de deflexión 1. De igual manera, si nosotros queremos calcular el ángulo de deflexión al punto 2, que vamos a definir que será este punto de aquí, diríamos que la cuerda que une esos dos puntos sería una cuerda de este estilo. El ángulo de deflexión 2 sería simplemente este ángulo de aquí, indicando que esa sería la deflexión 2. Para el punto 3 estaríamos manejando lo propio, donde todo este ángulo sería la deflexión 3.
Luego a nuestro punto 4 podemos realizar lo propio. Este sería nuestro punto 4. Toda esta sería nuestra deflexión 4. Y finalmente hasta el punto PT indicaríamos que todo este ángulo de aquí sería la deflexión 5. Una vez que nosotros hemos logrado determinar este esquema en el cual nosotros podemos visualizar de una manera más gráfica lo referente a las deflexiones, la deflexión 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que nosotros queremos llegar a determinar en este video, lo que vamos a hacer es primeramente posicionar dónde se encontrará nuestro primer puntito, nuestro punto 1. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que el punto 1 es el punto final de la cuerda de longitud C1. Entonces, para poder determinar esto obviamente va a variar dependiendo de cuál será la magnitud del segmento de cuerda unidad que nosotros vayamos a tomar en cuenta. ¿A qué me refiero? Si nosotros manejamos las cuerdas de 5, cuerda de 10 y cuerda de 20, esas cuerdas unitarias, entonces la posición de nuestro punto número 1 tiene que encontrarse en una posición redonda con respecto a cada una de estas cuerdas unitarias. Me explico. Si nosotros teníamos una progresiva PC de 1583.254 en este punto, tenemos que ver que el punto 1 será el múltiplo superior con respecto a cada una de estas cuerdas unidades. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la cuerda unitaria de 5, nosotros estaríamos indicando que la progresiva de nuestro punto 1 sería simplemente de 1 más 585. Luego, por otro lado, si nosotros manejamos la cuerda unitaria de 10, el múltiplo superior de 10 a nuestra progresiva de inicio sería la de 1 más 590. Y finalmente, si nosotros estaríamos manejando una cuerda C de 20 unidades, entonces simplemente estaríamos indicando que la posición del primer punto sería de 1 más 600. Tomando en cuenta esos valores, nosotros podríamos calcular de esa manera la longitud de la cuerda C1. Esta cuerda C1 sería simplemente igual a la diferencia entre la progresiva redonda que nosotros acabamos de calcular para cada una de las distintas posibilidades de longitud de nuestra cuerda unitaria C, que sería de 1585, 1590, 1600, menos el valor de nuestra progresiva del PC fraccionario, es decir, 1585 menos 1583.254 nos estaría dando el valor de C1 en el caso de que nosotros estaríamos manejando una cuerda unitaria de 5 unidades. De igual manera, nosotros podemos ir calculando este mismo valor para cada uno de estos, teniendo 1590 menos 1583.254 nos daría 6.746. 1600 menos 1583.254 nos estaría dando el valor de 16.746. Nosotros podemos observar las magnitudes con respecto a cada una de estas cuerdas C, viendo que ninguna de estas cuerdas C es mayor al valor de la cuerda unitaria que nosotros estábamos asumiendo para los diferentes casos. Por ejemplo, en el primer caso 5 tenemos una cuerda unidad menor. Para el caso de 10 también una cuerda unidad menor, y para el caso de 20 una cuerda C1 igualmente menor. Entonces cada una de estas cuerdas nosotros las podemos bautizar como subcuerdas. Lo siguiente que nosotros vamos a tener que realizar es calcular cuál sería la deflexión proporcional para cada una de estas subcuerdas. Para poder calcular el valor de esta deflexión por cada una de estas subcuerdas, lo más práctico que nosotros podríamos realizar es calcular una deflexión por metro. ¿Cómo nosotros podemos llegar a determinar esta deflexión por metro? Simplemente mediante una regla de 3. Podemos considerar inicialmente una cuerda unidad C, y si recordamos habíamos calculado en un video previo que la deflexión que va a tener una cuerda unidad C sería simplemente igual a nuestra curvatura GC dividido entre 2. De igual manera, nosotros si queremos calcular cuál es la deflexión por metro de cuerda, podríamos indicar que tendríamos una cuerda de 1 metro, indicando que esta cuerda de 1 metro va a tener una deflexión por metro D. De esta relación nosotros podríamos estar indicando que nuestra deflexión por metro sería simplemente igual a 1 por GC medios dividido entre C. Entonces expresaríamos que la deflexión por metro sería GC dividido entre 2 multiplicado por C. Con esta deflexión por metro que nosotros acabamos de calcular, podríamos estar calculando de igual manera esta deflexión para cada uno de los diferentes sistemas de cuerdas que nosotros habíamos previsto. Por ejemplo, habíamos dicho
que íbamos a analizar un caso en el cual C sería igual a 5, C sería igual a 10 y que C sería igual a 20. Entonces, para cada uno de estos sistemas, la deflexión por metro que estaríamos manejando sería simplemente igual a GC dividido entre 2 veces C. Para este primer caso sería C el valor de 5, tendríamos una deflexión por metro de GC dividido entre 10. Para el segundo caso estaríamos manejando una deflexión por metro dividido entre 2 por 10 de GC dividido entre 20, y finalmente para el caso en el cual nosotros estemos manejando una cuerda unitaria de 20, el valor sería de GC dividido entre 2 multiplicado por 20, obteniendo de esta manera GC dividido entre 40. Una vez que nosotros hemos logrado determinar ya los valores de las deflexiones por metro, podemos continuar calculando ya la deflexión para cada uno de nuestros puntos. Podemos empezar diciendo que la deflexión para nuestro primer punto sería simplemente igual a la longitud de nuestra cuerda, que sería C1 para el primer puntito, multiplicado por la deflexión por metro que nosotros teníamos. Esa deflexión por metro era de GC dividido entre 2C. Sin embargo, nosotros podríamos expresar esta deflexión que nosotros tenemos acá, en lugar de en función de la curvatura que va a tener nuestra cuerda unitaria, podríamos expresar en función de la curvatura que tendría justamente nuestra primera cuerda. Para eso, entonces, nosotros podemos decir simplemente que nuestra curvatura GC es a la cuerda que lo subtiende, como la curvatura 1 es a su cuerda C1, ¿no? Entonces, de esta expresión nosotros, si reordenamos un poco acá, podríamos indicar simplemente que sería este término de aquí, es el que nosotros ya hemos manejado en esta expresión. Tendríamos C1 multiplicado por el valor de GC sobre C, que es G1 entre C1 multiplicado por 1/2. Es de esta manera que nosotros estaríamos encontrando, al simplificar los valores de C1 y de C1, el valor de nuestra deflexión para el punto 1, que sería simplemente igual a G1 dividido entre 2. Una vez que nosotros hemos logrado calcular la deflexión para nuestro punto 1, podemos continuar este cálculo para el resto de nuestros puntitos. En el caso de la deflexión en nuestro punto 2, nosotros diríamos que simplemente sería la mitad del ángulo que subtiende la cuerda hasta nuestro punto 2. Ese ángulo estaría compuesto por nuestra curvatura G1 más GC dividido entre 2. Si nosotros desarrollamos un poquito esa expresión, podríamos manejar que sería G1 dividido entre 2 más GC dividido entre 2. De aquí nosotros podemos ir notando que ese término de acá es el mismo valor que nosotros habíamos encontrado para la deflexión de nuestro punto 1. Es de esta manera que nosotros encontraríamos que la deflexión en el punto 2 sería la deflexión del punto 1 más GC dividido entre 2. Vamos a continuar con esta misma metodología para el cálculo de las deflexiones de los puntos 3, 4 y 5. En el caso del punto 3, nosotros estaríamos indicando que la deflexión de este punto sería el ángulo total que se subtiende hasta el punto 3. Este ángulo sería el ángulo G1 más GC, todo dividido entre 2. Donde podemos ir viendo que G1 dividido entre 2 ya habíamos encontrado que era simplemente el valor de la deflexión 1. GC medios más GC medios. De donde, una vez más, nosotros podemos estar viendo que ese término que nosotros tenemos acá es simplemente la deflexión del punto previo. Es decir, la deflexión de nuestro punto 2. Diríamos la deflexión de 2 más GC medios. Para el punto 4 hacemos lo mismo. En el caso de nuestro punto 4, la deflexión sería G1 más GC y una vez más GC, 3 veces, ¿no? Esto dividido entre 2. Ya podemos ir anticipándonos viendo que todo este término de aquí, G1 medios más GC sería simplemente el valor de la deflexión previa, ¿no? Entonces estaríamos indicando que esa deflexión sería la deflexión del punto 3 más GC dividido entre 2. De esta manera, si nosotros tuviésemos una mayor cantidad de arcos unidad, nosotros simplemente podríamos ya ir diciendo que cada una de las deflexiones a estos puntos sería la deflexión al punto previo más GC medios.
con la leve excepción de nuestro último punto, la deflexión, en nuestro caso la deflexión del punto 5. Esta deflexión del punto 5 también puede ser expresada como la deflexión 4 más, en este caso, la deflexión que nosotros tendríamos en el último puntito, que sería la G2. Es decir, estaríamos manejando G1 más GC más GC más GC más G de 2. Todo esto dividido entre 2. Entonces, para este último caso, nosotros estaríamos indicando que todo el término que nosotros tenemos previamente calculado, todo este término sería una vez más el valor de la deflexión previa, la deflexión 4, pero en este caso estaríamos sumando ya lo referente a nuestro valor de G2 dividido entre 2. Otra forma en la cual nosotros podríamos representar esta última expresión que estamos manejando sería simplemente como una agrupación por partes. ¿A qué me refiero? Podríamos indicar que la deflexión de 5 sería igual a G1 más G de 2, todo esto dividido entre 2, más el valor de, en este caso, todo lo que se encuentra en el bloque central, GC más GC más GC, esto dividido entre 2, donde en esta expresión nosotros podemos ir notando que este valor simplemente sería el valor de la deflexión de todas las subcuerdas que estaríamos manejando, en este caso una subcuerda al inicio y una subcuerda al final, y este segundo valor que sería simplemente igual a el valor de las deflexiones de todas las cuerdas que nosotros estaríamos manejando, que para nuestro ejercicio habíamos manejado un valor de 3 subcuerdas tipo. No hay que olvidarnos que, al igual que en el anterior caso que nosotros habíamos planteado, la deflexión en el último punto, es decir, la deflexión que tendríamos a nuestro punto PT, tendría que ser igual siempre a el valor del ángulo delta que nosotros estaríamos manejando en nuestro punto de intersección dividido entre 2. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio pueden dejarla acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.